Bienvenidos a Reporte Riva Palacio. Hoy está con nosotros invitado Joaquín Díaz Mena, candidato al gobierno de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Joaquín, encantado que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Raimundo. Un gusto de estar aquí en Reporte Riva Palacio y saludar a todo el auditorio. Tienes una larga carrera política. Estuviste con uno de los grandes gobernadores que ha tenido Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, en el PRI. Estuviste en el PRI, estuviste en el PAN. Hace ya algún tiempo estás en Morena. Y de lo que he leído eh, durante todo el proceso, pues ha habido o hubo algún rechazo de la militancia de Morena por no nada más por tu participación, sino particularmente por la candidatura. Estas luchas internas que se ve en Morena, en Yucatán, como se ve en otras partes del país, ¿han sido resueltas? Sí, fíjate que nosotros traemos dentro de Morena ya un trabajo de 6 años, porque nos invitó el presidente en el año 2018 a ser por primera vez candidato de Morena a la gobernatura. Es la segunda vez que estamos y fui delegado de bienestar en los últimos 5 años, teniendo la oportunidad de integrar no solamente a la base morenista que caminó con el presidente y tu servidor en el trabajo del gobierno federal, sino también de trabajar con la población. Me tocó a mí recorrer más de 20 Bueno, veces es todos que los no hay nada más municipios. noble que distribuir recursos. Sí, y realmente no solo recursos, nos tocó aplicar la vacunación en todos los rincones de los pueblos de Yucatán. He recorrido más de 20 veces nuestro estado y como bien dices, nuestros inicios fueron con mi padre, que fue alcalde 2 veces por el PRI en mi municipio, que es San Felipe, un municipio muy pequeño. Mi padre, pues una persona trabajadora, humilde, fue panadero, fue pescador, dirigente de pescadores en su momento, luego 2 veces alcalde. Y bueno, de mi padre aprendí a servir a la gente 24/7. Mi padre no tenía horario para atender a la población. Y bueno, cuando yo me recibo en mi carrera en el TEC de Mérida, me voy a vivir a Cancún. Ahí trabajé en el Hotel Club Las Velas Cancún, de todo, desde bellboy, recepcionista, gerente posteriormente. Y bueno, mi acercamiento con don Víctor Cervera se da en un evento donde me ponen a hablar para agradecer apoyos que se dieron a ganaderos del oriente del estado. Desde mi abuelo, mi padre y un servidor estamos en la ganadería desde hace muchos años. Y en el discurso, ya no me acuerdo qué tanto dije, 2 minutos, me echa el ojo el gobernador y me dice: tú debes de ser alcalde, chamaco, en tu pueblo, renuncia a tu trabajo. Y don Víctor Cervera te hipnotizaba cuando te hablaba. Y yo me fui a Cancún a renunciar y vine a hacer mi planilla por el PRI en 1998. Finalmente no me dan la candidatura por cuestiones allá del alcalde municipal de aquel entonces. Yo ya no me regresé a Cancún, pensando que si me regresaba, pues la gente ya no me iba a recordar 3 años después, y me quedé y me metí a trabajar como maestro en telesecundaria en 3 colegios de bachilleres, en Calotmulti, Simín, Fundel de Río Lagartos, donde luego fui director, esperando el 2001. Y en el 2001 pido al PRI que haya una elección interna para que yo tenga la candidatura. Finalmente no se autoriza la elección interna, pues que ya se manejaba ahí quién iba a ser. Y es cuando me voy como candidato del PAN. Fui el primer candidato en mi pueblo fuera del PRI. El pleito siempre era dentro del PRI. Cuando quedaba uno, pues ahí se ganaba. Cuando soy candidato, hay la democracia a nivel municipal por primera vez y gano casi con el 70% de la votación en el Oye, municipio. déjame detenerme aquí en esta parte. Aprovechando que sale el contexto, una pregunta que siempre he querido hacerle a personas que han transitado por varios partidos. Tú dices, estuvo cerrado el proceso, no se abrió y me fui de partido. Que después te fuiste de nuevo de partido. ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que te impulsa a ir cambiando de partido? Mira, los políticos muchas veces dicen muchos argumentos a la hora de cambiarse de partido, pero yo he llegado a la conclusión que siempre es por una candidatura que no te dieron. Lo demás es discurso y es rollo. La realidad es que cuando una persona en su partido no se siente valorada porque siente que merece una posición que ha trabajado y no se la dan, por eso se cambia. Se aprecia, yo aprecio mucho la honestidad, porque es lo que
muchos pensamos y muchos dicen que no es cierto, enormemente. ¿Esto no te hace algún ruido sobre alguna falta de consistencia política, programática, ideológica que puedan transitar de un partido a otro? Mira, yo fui formado en el humanismo. Mi madre toda la vida fue maestra de primaria, directora de escuela, muy entregada al servicio de la comunidad, muy cercana a la religión católica. eh, y nosotros fuimos formados en el humanismo, en el servicio a los demás. Y mi padre fue alcalde por el PRI. Y se podrán decir muchas cosas de los alcaldes priistas, pero mi padre, el último día de alcalde, ya no tenía trabajo, porque él no estudió y hizo de todo, y se metió de mesero en un restaurante. Yo fui mesero muchos años ayudando a mi papá, que siempre me llevó al trabajo que él hacía. Cuando fue pescador, yo fui pescador. Cuando fue panadero, ayudaba yo en la panadería. Cuando fue mesero, fui mesero. Yo estudiaba todavía la carrera. Y fui mesero en un restaurante muchos años. Y luego en el Fiesta Americana Mérida fui mesero para pagar mi carrera. Pero ahí, en ese restaurante, 3 años después, el pueblo lo va a buscar para que vuelva a ser alcalde. ¿De qué te habla eso? De una persona honesta, que al día siguiente de ser alcalde va a ser mesero y luego regresa a la alcaldía. Entonces, yo cuando doy este tránsito para ser alcalde y luego fui diputado local de la zona de Tizimín, diputado federal de la zona de Valladolid, candidato a gobernador en 2012 contra Rolando Zapata Bello, una candidatura que incluso yo esquivé o traté de esquivar porque yo quería ser senador y yo sentía que en aquel momento todavía no me conocía Mérida, que es la capital, y efectivamente pierdo esa gubernatura porque Mérida no terminó de conocer al candidato en aquel momento y me faltó poquito, tuve 442,000 votos a 530 de Rolando más o menos, y me retiro en 2012, 2 años, a dar clases nuevamente, a llevar a mis hijos a la escuela, al fútbol. Me reactivo en 2015, que fui diputado federal nuevamente, y en el 18 rompo con el PAN porque quedé en segundo lugar en la encuesta de la gubernatura. Mauricio Vila, el actual gobernador, gana esa candidatura, y en el orden de los acuerdos era que el segundo lugar iba al Senado, y en el último momento me niegan la candidatura al Senado, me estaban dando una plurilocal, la cual no acepté, y yo junto con mis hijos, con mi esposa, pues les puse sobre la mesa la decisión que tenía yo que tomar en ese momento, en la cual yo había quedado en un lugar que ameritaba que se me tome en cuenta y no se me toma en cuenta. Oye, un poco, si veo yo las encuestas de preferencia electoral, yo pensaría que pues, los yucatecos no te han cobrado esos cambios de partido, lo que me lleva a pensar que en Yucatán, como en otras entidades, pues importa más la persona o la persona está incluso por encima de los partidos. Yo te diría que coincido con tu apreciación porque si analizas, en Yucatán se da mucho el voto diferenciado. En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, me invita a ser candidato a gobernador, no creas que me engañó. El presidente fue muy sincero y me dijo, te invito a ser candidato a gobernador, pero es muy difícil que gane Morena en 18 en Yucatán. Va a ser un auto de sacrificio para que yo meta carrera, porque si tú te sumas, me vas a ayudar a ganar Yucatán. Yo traía 18 puntos en encuestas en el 18 aproximadamente, como Guacho Díaz Mena sin partido. Y el presidente, su cálculo político fue extraordinario porque termina ganando Yucatán con el 42% de la votación. Yo me quedo en 21%, pero gana Mauricio Vila por el PAN y gana Jorge Carlos Ramírez la senaduría por el PRI. Entonces, fíjate cómo el yucateco puede votar diferenciado. Gana Andrés Manuel López Obrador en Yucatán, me invita a ser delegado de bienestar estos 5 años y 5 años después vemos un cambio en la percepción del ciudadano hacia Morena, incluido Mérida, porque los encuestadores siempre me decían, prepárate a que el interior del estado esté muy favorable para ti, porque eres de un pueblo, porque recorres el interior, pero Mérida se te va a complicar mucho. Grande es mi sorpresa, Raimundo, que estoy caminando colonias de Mérida y hay una respuesta favorable totalmente. Voy a ir a esto, pero déjame regresar un momento. Cuando el hoy presidente te pidió ser candidato de Morena, en ese momento no hubo un ofrecimiento de volver a ser candidato en el 24. Absolutamente no.
Y esto siempre lo comento porque el presidente nunca me prometió una candidatura futura. Solamente me invitó a apoyarlo para ser presidente y me convenció diciéndome que uno debe entender el papel que le toca vivir en la historia de México. Y en ese momento a mí me tocaba ir a perder una candidatura apuntalando la de él para ganar en Yucatán, para transformar la vida de millones de Pero mexicanos. podemos decir que sí te pagó bien el sacrificio porque te colocó en un área muy importante que era bienestar. Totalmente. Porque eso sí te ayudó para ir construyendo lo que estás ahora en la candidatura. Mira, es el mejor cargo que he tenido en mi vida. De verdad te lo digo. Ser alcalde es muy bonito porque pues el municipio es tu casa grande y la población se vuelve tu familia. Y es un cargo muy hermoso, lo más cercano al ciudadano. Pero ser delegado de bienestar fue el cargo más hermoso que he podido tener, porque no solamente era repartir las pensiones de adulto mayor, de personas con discapacidad, apoyo a productores del campo, a pescadores, a jóvenes, a madres trabajadoras, sino que te involucraba en otros temas para lo cual ni siquiera estábamos preparados, como por ejemplo la pandemia. Llega el COVID y teníamos que llevar la vacunación y organizarla en las comunidades. Y fue algo muy difícil de realizar porque la gente en ese momento del miedo al COVID quería vacunarse. Y si nosotros anunciábamos la vacunación en un pueblo, hasta barricadas ponía a la población para que no entren los de otros pueblos que querían ir a la vacunación. Entonces nos acercó mucho a la gente en un momento difícil porque el presidente a todo bienestar nos pidió a través de el trabajo de los servidores de la nación que nosotros no nos podíamos ir a la casa, teníamos que estar en la calle porque muchas familias necesitaban la pensión del abuelo para poder sobrevivir en la pandemia. Hoy hablábamos de las personalidades. ¿Tú has pensado o tienes algún estudio sobre qué tanto el apoyo que tú estás recibiendo como candidato es parte de la inercia de la popularidad del presidente? En un 90% sí. Yucatán tiene una aprobación del presidente de arriba del 80%. 62%. ¿Ahorita? Sí, 62% latino. Bueno, ha mantenido una aprobación bastante alta. Esa es muy alta, sí. Muy alta. Y yo siento que porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha consentido a los yucatecos. Oye, Así lo sentí. ¿Tú crees que si el factor Andrés Manuel López Obrador no estuviera en esta ecuación, tú no estarías en las condiciones actuales de competencia? Yo creo que el trabajo que hemos hecho en tierra con la gente nos ayuda, pero por supuesto que el factor Andrés Manuel López Obrador nos da un hándicap a favor muy positivo. A Yucatán le fue bien con Andrés Manuel López Obrador, no solamente por el proyecto integral del Tren Maya que va a detonar el desarrollo para los próximos 30 o 40 años, sino por las obras adicionales que le dio a Yucatán 2 plantas de ciclo combinado para producir electricidad, el Gran Parque de la Plancha, que era un anhelo de hace muchísimos años, rescatar ese espacio histórico, el nuevo Hospital Orán, que tenemos graves problemas en la salud, precisamente por el Hospital Orán, que está totalmente rebasado, y por muchísimas obras más. Te escucho. Entonces, si le fue también a Yucatán, ¿por qué votarían contra el PAN? Si el gobernador Mauricio Vila es el gobernador mejor evaluado de todos los gobernadores. Yo creo que buena parte por este apoyo del presidente, pero esto no se refleja. ¿Por qué votaría alguien por Renan Herrera? ¿Por qué no votaría por él si les fue tan bien con el PAN y sí por ti? Porque Yucatán es un estado que necesita el apoyo de la federación en todos los aspectos. El gobierno que viene, vamos a recibir una deuda por arriba de los 9,000 a 10,000 millones de pesos. Por lo tanto, mucho más vamos a requerir el apoyo federal. Todas las obras que el actual gobernador puede presumir como gestión han sido pagadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la presidencia de la República apoyó a Yucatán y qué bueno que el gobernador se coordinó. Incluso yo te puedo decir que el trabajo en bienestar, mucho lo hicimos en coordinación con el actual gobernador para que podamos tener éxito en llegar a la población. Qué bueno que él lo entendió así. ¿Qué le decimos a los yucatecos? Que si la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de la República,
necesita Yucatán un gobernador cercano a la doctora Claudia Sheinbaum que pueda conseguir recursos y proyectos para los yucatecos. Yo traigo un proyecto que se llama Renacimiento Maya, no de renacer, de empezar de cero, sino para que la mejor época de Yucatán sean los próximos 6, 12 años, con este proyecto que incluye 4 obras específicas que no las puede hacer un gobernador por sí solo. Incluye unir el Tren Maya con Puerto Progreso. Pero hay una ruta ya, ¿no? Hay un plan, pero que no está llevado a cabo y nos va a tocar consolidarlo a nosotros. Segundo, llevar a cabo el anillo metropolitano de Mérida, iniciar la primera etapa que va a desfogar el tráfico actual del actual periférico por la gentrificación que vive en nuestra ciudad. Y todos los de la Ciudad de México que se fueron para allá en la pandemia. Y de otros estados. Tenemos 280,000 nuevos yucatecos que han adoptado nuestro estado como hogar para sus hijos. Tercero, modernizar el puerto de altura de Progreso, llevarlo a 14 metros de profundidad para que puedan venir barcos de 60,000 toneladas o más y cruceros más grandes. Y esto va a detonar el desarrollo como puerta de entrada del sureste para Progreso y parques industriales que van a tener gas natural para que la industria que ve en Yucatán una plataforma logística cercana al mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos, por mar, precisamente por mar, por Puerto Progreso, puedan venir a Yucatán y ofrecer empleos mejor pagados. Ahí está el camino que necesitamos llevar a cabo para mejores salarios y darle bienestar a los yucatecos. Hay una enorme desigualdad todavía en Yucatán, a pesar de que disminuyó un poco la pobreza. Hay una enorme desigualdad económica en acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, no se diga, que nosotros queremos trabajar y que vemos necesario que haya un gobernador cercano a la próxima presidenta que le dé mejores resultados a los yucatecos. Ahora sí se ve claramente que la oposición te ve como un adversario de alto peligro porque no te dejan en las acusaciones sobre la parte inmobiliaria y omisiones en la declaración patrimonial. He visto la defensa de Morena que dice eso es falso, pero no deja de haber bastantes señalamientos en esta parte que tú dices en un principio de la larga vida ganadera que tiene la familia. Estos ranchos que están señalando propiedades, una 23 millones de pesos. Está inflado, ahorita pero son muchas las propiedades en el sector inmobiliario que te están señalando como oscuras. No, mira, llevan 650 notas negativas en nuestra contra, tanto en portales apócrifos al que le meten mucho dinero para que te asomen el celular, como también medios locales que se prestan a publicarlo, aunque después saquen mi declaración o mi aclaración diciendo que era falso. En el caso específico de lo que argumentan ellos, de 2 ranchos ganaderos que están a nombre mío y de mi esposa, que están en mi declaración de bienes desde hace años, que no solo son públicos, sino publicados porque se han publicado, y ahora sacan una nota diciendo que lo oculté de mi declaración. Y ahí están mis declaraciones desde hace años, nunca lo oculté. Pero además, desde mi abuelo somos ganaderos. Mi abuelo tuvo más de 10 ranchos en la zona de Panabá, San Felipe, heredó algunos, vendió otros. Con mis padres también tuvimos ganadería. Ahora con mis hijos yo trabajo en la ganadería. Siempre vamos al rancho y lo publico y es algo público. Soy miembro de la Asociación Ganadera Local de mi pueblo, en San Felipe, desde hace 28 años. Incluso cuando voy a las asambleas me invitan a pasar al presidium cuando era delegado y les decían, no, porque yo aquí vengo como uno más de ustedes, no soy autoridad acá. Declaro en Hacienda las ventas que tengo en ganadería y algo que hicieron en estas notas falsas. Decir, por ejemplo, que las 3 propiedades de vivienda donde está tu casa, donde vivo con mi familia, que además la estoy pagando a 20 años a Bancomer y debo todavía esa casa, que las oculté de mi declaración. Falso, están en mi declaración de bienes y también inflaron el precio de los predios. Dicen que los 2 ranchos suman 23 millones. Si así fuera, pues que me los compren y se los vendo, ganaría yo 4 veces su valor, porque la zona donde nosotros vivimos es zona cercana al mar, muy pedregosa, laja le decimos en Yucatán. Sí, entonces baja mucho el precio de los ranchos
cuando es pura piedra, porque es más difícil mantener al ganado en esos terrenos. Pero bueno, te lo aclaro así como lo aclaré a todos los yucatecos, pero eso habla de su nerviosismo. Si fuera que están tan arriba en encuestas como publican ellos, pues no estarían pegándonos más de 600 notas en solo un mes de campaña. Están nerviosos porque están viendo cómo la gente de Yucatán quiere un gobierno de la Cuarta Transformación en nuestro estado y van a salir a votar por Morena, por el Partido Verde y por el PT. No tienes duda de eso. No tengo ninguna duda. Cuando ha ido la doctora Claudia Sheinbaum, todavía la semana pasada, estuvo en Mérida con un evento abarrotado junto con Rommel Pacheco. Nos fuimos a Tecash a un encuentro con productores campesinos. Habían citricultores, pequeños ganaderos, habían apicultores, pescadores. Escuchó la doctora Claudia sus demandas. Nos fuimos a Ticul con mujeres, fuimos a Izamal, una plaza Quinixca como con el exconvento abarrotado de gente. Bueno, Morena moviliza bien. Pero la gente se está volcando en las calles. Yo tuve un accidente empezando la campaña que me dejó fuera 6 días de la campaña. Se me rompió el húmero precisamente en el rancho con mis hijos. Y mis hijos tuvieron que salir a representarme en los eventos. Y yo le pedí a la gente a través de las redes sociales que me ayuden a hacer campaña porque yo no iba a estar. Y no sabes cuántos videos y fotos me llegaron de los pueblos, de las ciudades, de la gente organizándose para salir a hacer la campaña. Y algo que te decía hace un momento, la ciudad de Mérida, que yo me imaginé que iba a estar complicada. Estoy caminando colonias del sur, del poniente, del oriente, donde mi adversario gobernó 9 años y se olvidó de las colonias populares. ¿Sabes qué me pide la gente en las colonias? Como número 1, que le repavimentemos las calles llenas de baches. Y se quejan, en el norte de Mérida pavimentan todo, hasta donde nadie vive, porque sus cuates ya compraron los terrenos para hacer grandes edificios y venderlos. Pero en las colonias abandonaron las calles. ¿Cómo es tu relación con el Diario de Yucatán? Buena, de mucho respeto. Yo visito al director del Diario de Yucatán una vez al año aproximadamente para intercambiar impresiones. Hay una buena relación. Nos señalan todos los días cosas negativas hacia Morena. Muy influyente. Nos ataca mucho a Morena, al movimiento, a tu servidor, en las columnas y donde sea, pero también dan espacio de las cuestiones que nosotros damos a conocer. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Raimundo, y te agradezco mucho este espacio, sobre todo para dar a conocer que en Yucatán vamos a acabar la desigualdad y queremos generar el bienestar para todas y todos los yucatecos. Ese es nuestro objetivo principal. Joaquín Díaz Mena, aquí con nosotros, candidato al gobierno de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Lo esperamos en el próximo Reporte Arriba Palacio.